Gracias por seguir, agradezco la presencia de todos los televidentes que están viendo ahora Telemedios, pero sobre todo agradezco al profesor Fidelio Jacinto, quien está en el estudio en vivo con nosotros, él es secretario de Finanzas de la ADP del Comité Zonal Santiago Suroeste. Profesor, buenos días, gracias por venir. Buen día, José. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y, claro, para aclarar algunos temas sobre lo que es la educación y los movimientos que se están dando en nuestra zona. Pero qué bueno que nos han dado la oportunidad a nosotros. Ustedes el viernes realizaron una concentración. ¿Qué lo motivó a eso? Bueno, sabe que la educación dominicana muchas veces, si vemos la educación como tal, debemos ver la educación como el proceso de enseñanza, aprendizaje, desarrollar habilidades de nuestros estudiantes y de potencializar nuestro país hacia el bien. Pero también podemos verla como un manojo de contradicciones en nuestro pueblo, porque de primero lo que podemos ver es que nosotros nunca hemos tenido un ministro que le dé continuidad a los procesos que dejó el que estaba. Y siempre el maestro tiene que vivir aprendiendo no lo que debe enseñar, sino el formato que trae el nuevo ministro, y cuando ya estamos adaptándonos a ese, entonces viene otro y cambia. Sí, un problema, nosotros vivimos en un manojo de contradicciones en las escuelas que no tiene solución, porque no ha llegado un ministro con capacidad de darle seguimiento a lo que ya está establecido. Estoy de acuerdo. No tienen esa... Oye, los ministros carecen de esa capacidad de dar seguimiento. Entonces, como no tienen capacidad de seguir, intentan crear y no pueden, porque si yo no tengo capacidad de seguir lo que ya está creado, ¿qué voy a crear? Sí. Eso es así. Entonces, ¿qué motivó nuestra rueda de prensa? Bueno, el desconocimiento de las normativas. El ministro está empecinado en que la evaluación de desempeño no debe ser en la escala que conocemos, que siempre se ha dado así, 32 para lo superior, 28, 24 y 17. Él desconoce esa escala y atenta con lo que ya se ha logrado que sea quitado, porque él dice que hay maestros que son deficientes. Pero él no puede hablar de maestros deficientes si él todavía no ha mostrado eficiencia él, pero tampoco ha hecho una evaluación al maestro para ver si hay deficientes o no. En la pasada evaluación, que fue en el 2017, no quedó ningún maestro deficiente, y le voy a decir por qué. ¿Cómo podemos hablar de maestros deficientes o maestros con algunas capacidades no logradas si no se llevó ningún maestro después de esa evaluación, no se llevó ningún maestro a recuperación? Entonces quedamos todo bien. Sí. Todos quedamos en nivel superior, porque si no hubiese sido así, un grupo de maestros debió caer en recuperación para ser colocado en los niveles necesarios por el ministerio. O sea, es una situación de doble moral, porque o lo hace para ayudar al sistema o simplemente no lo haga. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Y un ejemplo, nosotros en nuestra zona, en nuestra seccional Santiago Suroeste, tenemos una problemática y es de desconocimiento de la normativa. ¿Cuál es el desconocimiento de la normativa? La ley 6697 establece claro cómo se deben tomar los maestros para un centro educativo y quiénes lo deben tomar. Nosotros tenemos una problemática en el centro Hermana Josefina Serrano. Ese centro de cogestión tripartito. ¿Cuáles son esas tres partes? La Iglesia Católica junto al ministerio y el empresariado, llámese en este caso representado por la empresaria Soraya Checo. ¿Qué pasa? Ese es un convenio de tres partes donde está bien claro, desde su capítulo 1 hasta el 4, establece ahí la normativa
cómo debe hacerse el proceso. Establece que el voluntariado o el consejo, que ya lo abarca todo, porque si nos vamos al voluntariado, estamos hablando de una parte del consejo. Pero nosotros vemos el consejo como el Ministerio de Educación, la iglesia y el voluntariado, que abarca lo que es Ciudad Santa María. Si lo vemos así, dice que ese consejo tiene la oportunidad de escoger, el Consejo Ciudad Santa María tiene la oportunidad de escoger los administrativos. Ellos lo pueden hacer, sí, normal, no hay ningún problema. Administrativo, llámese secretaria, conserje, personal de apoyo, no hay problema. Pero en cuanto al personal docente, hay una regla en el mismo convenio que establece quién lo toma. El ministerio lleva a los maestros a concurso, como lo que conocemos, el concurso de oposición. Sí. Luego le pasa la lista de elegibles al consejo. Ese consejo tiene una atribución importantísima ahí. Puede escoger el que le corresponde el primer número, o también puede escoger el que le corresponde el último número de acuerdo a sus intenciones, sus intereses, que responda a los intereses de ese convenio y del centro. Eso no es discutible, eso está bien. ¿Qué pasa? Hoy nos encontramos que hace más de un año se fue el director Luis Kellis, un gran hombre, ya terminó sus labores, se enfermó, se fue hasta con menos de los 30 años, no se jubiló, se pensionó. Okay. Sí. Pero los maestros de ahí son tan buenos, tan capacitados, tan fuertes, ese tiempo lo tienen ellos sin director. Que no aparece alguien que puedan sustituirlo. No, no es eso. Actualmente nosotros tenemos más de 30 maestros en registro de elegible para director que pasaron concurso. Y parte del consejo, no el consejo, parte del consejo, una persona del consejo, está empecinado que no, que de esos no. Ahora, en combinación con la dirección regional, un viceministro que desconoce el consejo, desconoce totalmente, escúcheme, desconoce totalmente, el viceministro desconoce lo que es el acuerdo, pero también ignora la Ley General de Educación. ¿Es de aquí el viceministro? No, es un mencionado el señor Oscar Amargó. O sea, es del Santo Domingo. Santo Domingo. Ok. Pero me duele. En la reunión me decía, yo soy la persona de mayor rango aquí en esta reunión. Y yo le estoy diciendo que es cuestión de interpretación de la ley. No, la ley no se interpreta. La ley es para aplicarla. Y lo que establece es que van a concurso. Y de concurso se pasa el listado de registro de elegible al consejo y el consejo de ahí elige. Pero no, tienen unos cuantos meses con una directora interina que no tengo nada contra ella, una buena maestra. De ahí, del centro. No. Fue llevada. La trajeron del 04 y nosotros somos 05. Sí. Seccional Santiago Centro, nosotros somos seccional Santiago Suroeste. Distrito 04 al Distrito 05, pero el Distrito 05 tiene más de 30 maestros que aprobaron su concurso con todo lo que dice la ley y en cara de un viceministro quiere estrangular la ley para colocar a una maestra interina, que son atribuciones que él posee. ¿Y quién le dijo a él? Porque la ley está por encima de todos nosotros. Ahora, cuando alguno de nosotros esté por encima de la ley, ahí yo me aparto. Sí. Pero mientras tanto, yo le hago un llamado al ministro, al viceministro, a la directora regional, que dicho sea de paso, si me permite, claro, en octubre del año pasado, fueron ellos, la directora regional, el viceministro Oscar Amargó y otros más, a cercenar todos los derechos de expresión que tienen esos maestros. No lo dejaron hablar y le impusieron todo aquello que ellos querían.
Y cuando un maestro quería hablar, yo recuerdo, a mí me enviaron todos los audios. El viceministro lo callaba. Intentó hacerlo con nosotros, los de la ADP. ¿Por qué siempre, profesor, el viceministro, si tenemos aquí a Marieta Díaz? Porque ellos actúan en conjunto. Actúan... Pero es un problema que no puede ella resolverlo ella como autoridad aquí en Santiago. Ella podría, para cumplir la ley, ella lo puede hacer, pero para no cumplir la ley, ella no lo puede hacer. Entonces tienen que hacerlo entre grupos, entre pares, de hecho, si nos damos cuenta, en participaciones, la profesora Marieta no habla. Quien habla es el ministro, el viceministro. Entonces, ahí nos da a entender que lo que quieren es vender rangos y nosotros no tomamos en cuenta los rangos. De hecho, yo le aclaro al viceministro, no, señor, no estábamos en desventaja. De hecho, el simple hecho de él bajar de Santo Domingo el mismo día de la rueda de prensa dice que él no era el de mayor rango que estaba ahí, sino que en educación él es el de mayor rango. Pero nosotros no estábamos ahí en ese sentido, nosotros estábamos como sindicales. Y él es el de mayor rango en el aspecto del ministerio, pero en el aspecto sindical nosotros tenemos mayor rango que él. Tanto que tuvo que bajar de Santo Domingo el mismo día de la rueda de prensa porque él sabe que el día de mañana es muy importante para todos nosotros. Que a propósito, perdóneme, profesor, usted ha dado, el día de mañana es sumamente interesante. A esta hora de la mañana, que estamos en vivo a las 9:35, tenemos una amplia franja de televidentes y sobre todo de la zona suroeste. ¿Qué pasará mañana? ¿Hay docencia o no? Tiene que haber, porque nosotros lo que somos es maestro. Nosotros no somos otra cosa. Nosotros vivimos la educación y vivimos de la educación. Y nuestros muchachos nos necesitan. Yo les llamo muchachos, son míos. Son del pueblo dominicano y yo soy del pueblo dominicano, yo soy del pueblo. Nuestros muchachos, nosotros sin ellos, ¿dónde vamos? Nuestros muchachos son los que nos impulsan a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué mañana habrá docencia? Hubo una contradicción entre la directora que ellos quieren colocar, la directora regional y el viceministro en una pregunta que yo le hacía. Yo le decía, ¿ya no van a continuar con el deseo de retirar a los maestros? Y ella me dijo, eso nunca ha existido, pero respondieron juntos los tres. Mientras la directora del centro, la interina, que no va a pasar, ella dice, no ha existido eso nunca. Respondieron juntos los tres, dicen la directora regional y el viceministro, ya eso se resolvió. Entonces yo dije, ¿qué fue lo que se resolvió si nunca ha existido? Aclárenme eso, porque ella me dice que no existe, mientras que ustedes me dicen que ya se resolvió. Entonces ahí pactamos, quedaron unos temas para la próxima reunión, pero lo importante es que el respeto al magisterio y la sanidad para el inicio del año escolar esté garantizado. ¿Cuánto, profesor? Estoy hablando con el profesor Fidelio Jacinto de la ADP Zona Suroeste. Hablamos de cuántos estudiantes tienen ustedes en la zona suroeste y cuántos planteles educativos y si están listos los planteles. Nosotros estamos en más de 50 planteles educativos y estudiantes nosotros, bueno, yo digo, si nosotros en 4 centros tenemos aproximadamente 4.000 estudiantes, 3.500, nosotros andamos por más de 15.000 estudiantes en la seccional Santiago Suroeste y no le podemos afectar porque un viceministro, porque los dirigentes de la educación en Santiago no tengan quizás la madurez de entender que la ley está por encima de todos nosotros y que nosotros somos los encargados de velar que esa ley se ejecute. Al ellos entender esto que yo estoy diciendo, mañana ellos van a anunciar que no van a seguir empecinados en esto, sino que van a cumplir, como dice el acuerdo y lo que establece la normativa, la ley 6697, el Estatuto del Docente. Vamos a llevar el listado de elegibles, como lo dice el acuerdo Ciudad Santa María Ministerio, vamos a entregarle ese
el registro de elegibles, ellos van a tomar uno de ahí y se terminó. Y de hecho yo propuse, porque tampoco tenemos nada contra la maestra, pues hay un centro nuevo que ellos tienen un centro ahí que es la parte de arte, que ellos tienen, que hasta un código nuevo tiene. Llevemos a la maestra ahí, vamos a colocarla ahí. Y si es interino que quieren, ahí una de las coordinadoras puede asumir, o uno de los maestros, que es el uso de la ley de usos y costumbres, hasta que llegue el que le corresponde. ¿Qué es lo que se hace? La ley de usos y costumbres, ¿qué establece? Uno de los que tienen mayor capacidad en el centro sube hasta que se tome la decisión, pero no me le traiga uno de por allá, sí, ya con ciertos intereses definidos. Profesor, no quiero concluir la entrevista. ¿Hubo cupo o se vio la necesidad de llevar estudiantes, en el caso de la zona suroeste, a colegios? Sabe que lo manejan un poquito discreto, porque hay una temática en esto. El ministro dijo que devolvió dinero al gobierno porque le sobró dinero. Yo digo que no le ha sobrado un peso. Falta de capacidad de inversión. ¿Por qué yo digo esto? Y lo digo con categoría, José. ¿Cómo es posible que el ministro me diga a mí que le sobró tanto dinero, que ya no había, se necesitaban crear 9,000 aulas, se crearon 2,000? Ese dinero que según sobró, es el dinero de esas escuelas. Sí. Si se construían esas escuelas, hoy no íbamos a tener que pagarle al empresariado tanto, $500 sí, por estudiante. Calculemos eso al año. Sí. ¿Cuántos estudiantes serán entonces? Realmente, vuelvo y repito, no hay capacidad para administrar la educación. Y lo peor es el eslogan que tiene este año la educación. Un ministro totalmente acosador laboral. Totalmente acosador en el sentido laboral. Y el eslogan que tiene, ¿saben cuál es? Conectando con nuestras emociones. Un maestro acosado olímpicamente. ¿Cuáles son sus emociones? Yo quisiera que alguien del ministerio me pregunte, si a usted, me responda, si usted vive acosado sistemáticamente, con vejámenes tan feos como lo que él se expresa sobre los maestros, ¿cuáles son las emociones que vamos a vender a partir de mañana? Profesor, perdóneme, ya debo concluir. Tengo 30 segundos, Leti, 30 segundos para que usted envíe un mensaje a sus colegas maestros y a los estudiantes para el día de mañana. Mis queridos estudiantes, el día de mañana es el día de reencontrarnos. No se me quede ninguno, porque la escuela y nosotros le necesitamos y les esperamos con los brazos abiertos. Maestros, el 9 de octubre está tu oportunidad. Nosotros estamos ahí para trabajar contigo. Somos tu opción y nosotros no vamos a desmayar en base a tu defensa. Muchas gracias. Profesor, terminamos, es que el tiempo apremia, pero en otra ocasión que deseen, cuando tengan elecciones, la ADP puede volver, tratamos otros aspectos. Quiero a través de usted saludar a todos los profesores de la zona suroeste, a los estudiantes, y le deseo suerte, que todo se aperture bien. ¿Ah? Muchas gracias. Como no, agradezco la presencia del profesor Fidelio Jacinto, ha venido al estudio hoy domingo de Telemedios. Él es secretario de Finanzas de la ADP Santiago Zonal Suroeste. Pausa y regresamos.